Bienvenidos a esta sesión número 3 de la temporada en entrenamiento en espiritualidad cristiana, hablando sobre Jesús y el dinero. Qué rico podernos encontrar, aprovechar este tiempo, este espacio que el Señor nos regala a través de la virtualidad, a través de un espacio de crecimiento, un espacio donde nosotros podemos meditar e iluminar nuestra vida a partir de las Escrituras. De eso trata estas temporadas de entrenamiento en espiritualidad cristiana, en la que vamos a ir iluminando diferentes áreas de la vida. En esta ocasión, hablando un poquito de la parte económica. Yo quiero preguntarle a alguno de ustedes, no sé, de pronto Cindy, Marce o Pilar, así sea con la cámara apagada, si quienes puedan prenderla, saben, se les agradece, quienes no, se entiende, pero si de pronto quisieran compartir qué se les ha quedado de las dos sesiones anteriores y después de estos días de reflexión y de meditación personal de pronto que ha llegado a sus corazones. Antes de que nos adentremos en lo que vamos a trabajar el día de hoy, que va a estar candente, o sea, este tema va a estar a fuego vivo para que se preparen. Listo. No sé si de pronto Cindy, Marce quieren compartir algo. Mauro, bueno, yo en la primera no pude estar, pero en la Sí. pasada hubo algo con lo que hice clic y me dejó. Y es que dijiste que como el tener miedo o el sentir que el dinero no va a llegar, también es una forma de girar en torno a él, también es una forma como de que sea un Dios en nuestra vida, porque no estamos confiando plenamente en que el que nos provee todo es el Señor. Entonces eso hizo un clic conmigo impresionante porque no lo había visto desde esa manera. Entonces, de una u otra forma, el sentir ese miedo de que no va a llegar eso que necesitamos, también es como una forma de idolatrar el dinero. Gracias, Marce. Así, y ahora sí que lo vamos a confirmar. Porque este texto que vamos a trabajar, Marce, va a ser muy, 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 muy claro, directo en ese aspecto, en la cuestión de la idolatría. Muchas gracias, Marce. ¿Y qué nos dice Cindy? Que está con la camiseta de la selección porque más tarde hicimos un cambio de horario en este taller para que nos podamos ver nosotros los colombianos, nos podamos ver el partido de la selección y no tuviéramos que estar ahí en peleas innecesarias, ¿cierto? Oye, yo soy colombiana y muy orgullosa de serlo. Bueno, ¿qué me, qué me ha quedado de la sección? De las secciones, perdón. Bueno, lo que más ha hecho clic en mí es como la parte del desprendimiento. O sea, uno a veces, entre más cercano al Señor como la cercanía con el Señor, hace que nos desprendamos como de lo material, pero sabiendo que es importante. O sea, me gustaba mucho lo que decía lo de la acumulación, que nada más pobre que una persona que acumula sin necesidad, o sea, las cosas innecesarias, es como el factor. Que nuestra vida no está centrada en el dinero, que por supuesto es importante, pero que, o sea, que nuestro centro no es el dinero, que es una parte integral de nuestra vida, que es un medio, pero no es como el todo, es lo que me queda. Y también lo que me quedó muchísimo resonando fue el texto de Elías, de la viuda y Elías, ¿no? De Elías, con la harina, con el agua en la harina. O sea, que tenemos, o sea, tenemos los medios por parte de Dios para hacer nuestra torta, que Él ya ha provisto ellos, los elementos. Ya va por parte de nosotros la creatividad para hacer la torta. Es lo que más me ha quedado de las secciones. Y de es como lo que te decía ahorita, la acumulación primero que todo, luego lo de la creatividad para la torta, que nuestra vida no está centrada en el dinero, sino en el Señor, pero que es un medio importante. Y ya, esos es como los tres puntos que más me han quedado. Linda, muchas gracias. Y qué bueno que estás allá con la camiseta de la selección, ahora para que le hagamos fuerza. Y pues Cindy, efectivamente, mira que que la necesidad nuestra de poseer habla de la carencia. Cuando uno vive en abundancia, cuando uno vive en un espíritu de abundancia, en una mentalidad de abundancia, uno no trata de retener, porque justo hay tanta abundancia que lo que se hace es dar, soltar.
Por eso hay una frase que me gusta mucho, es la abundancia no se mide por lo que se tiene, sino que se mide por lo que se da, porque es la capacidad que tenemos nosotros de soltar. Por el contrario, cuando nos sentimos muy carentes, estamos desesperados poseyendo, reteniendo, acaparando a diestra y siniestra. Y por más cosas que tengamos, de lo que habla interiormente es de que nos sentimos profundamente carentes. Vamos a orar para que hablemos entonces del texto que tengo preparado en este entrenamiento del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, queremos ponernos delante de ti, disponer este tiempo, disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Queremos abrir nuestros oídos a tu voz para que seas tú quien nos hable. Queremos entregarte nuestra vida, nuestra realidad, nuestras necesidades, nuestros sueños, los anhelos, también las preocupaciones de nuestro corazón. Las ponemos delante de ti para que tú las tomes y para que tú obres, para que tu gracia las cubra, cada realidad, cada aspecto, para que te podamos ver y entender a través de cada circunstancia. Envía tu Espíritu Santo, danos luz, danos sabiduría y danos la gracia de deleitarnos en esta palabra del día de hoy, poder entender también estos temas que a veces pueden ser tan complejos en lo práctico y en la toma de decisiones cotidiana. Danos sabiduría, entendimiento y danos también firmeza para vivir con determinación y con carácter, para ser fieles a tu llamado y a tu propuesta. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero comenzar con algo que va a ser importante en esta base de lo que Jesús nos va a plantear, porque vamos a ir a el gran sermón de la montaña, que es el primer discurso que nos presenta Mateo en su Evangelio, y donde va a ser una cuestión profundamente ética la que nos presenta Jesús. Esto es una serie de enseñanzas que se puede aplicar cualquier persona, podríamos decirlo, sin importar su religión. O sea, esto le viene bien a cualquier ser humano. Son unos principios profundamente universales, ojo, profundamente cristianos, ¿sí? Y como tal, universales. Caen a todos, porque la gracia es para todos, el llamado es para todos, Jesús es para todos, está llamándonos a todos. Y esto, si nosotros realmente nos centráramos en todo este sermón, que va desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7, esto sería la esencia del ser cristiano. Y en este sermón va a tocar un tema muy importante sobre el dinero. Así que vamos a trabajarlo. Pero antes de eso, quiero compartir esta frase que es crucial desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy. La enseñanza de la Torá es un deber, no una opción comercial. Cuando hablamos de la Torá, hablamos de la ley de Dios. Esto era algo que tenían muy claro los rabinos judíos, eh, los maestros judíos. Podemos diferenciar en la experiencia religiosa diferentes grupos. Y en cuanto a los que estaban relacionados con todo el oficio religioso, pues están los sacerdotes y dentro de los sacerdotes, digamos lo que hay varias jerarquías y varios tipos de sacerdocio. Está el sumo sacerdote, está el sacerdote común, están los levitas, etcétera. Pero fuera de ese quehacer religioso que giraba mucho en torno al templo, surgen unos personajes muy importantes y en los cuales por lo menos el Jesús histórico tiene mucha más, ¿cómo lo digo? O sea, identidad o tiene que ver más con ese rol que con los otros. Es decir, teológicamente Jesús es sacerdote, es sumo y eterno sacerdote, por supuesto, pero hablando históricamente, él no hace parte
de esa línea sacerdotal, sino que él hace parte de una línea rabínica. Él se identifica o las personas lo identifican como rabí, como maestro. Y los maestros de la Torá, es decir, aquellas personas que enseñaban la palabra de Dios, la instrucción de Dios, tenían oficios, los sacerdotes también tenían oficios paralelos con los cuales se ganaban la vida. Y eso es importante decirlo, porque para un rabino el enseñar la Torá, como leíamos, es un deber de todo creyente. No era una opción comercial. Entonces, ellos se abrían a que fueran patrocinados a recibir ofrendas, pero no le ponían precio, no cobraban no sé, un talento, ¿sí? O una dracma, sino que lo hacían libremente y podían tener otras artes u oficios con las cuales sí le ponían un valor comercial para ellos ganarse la vida. Y algunos pocos maestros que de pronto su escuela crecía mucho, pues al tener tantas personas que patrocinaban su quehacer, ellos no hacían otra cosa. Entre ellos, por ejemplo, grandes rabinos del tiempo de Jesús estaban Hillel, la escuela de Hillel, una de las grandes escuelas rabínicas, y la escuela de Shammai. Estas personas probablemente, y Jesús, uno de ellos, miren que Jesús era un hombre que trabajaba con sus manos. Normalmente lo traducimos como carpintero, pero su obra tenía que ver con tectón, si mal no recuerdo, es la palabra griega, y tiene que ver con aquel que trabaja con las manos. O sea, como un artesano. No solamente carpintería, sino muchos otros tipos de trabajos manuales. Lo aprendió de su papá, José, y lo hacía él. Y lo hizo durante muchos años, pero después con claridad se ve que él se dedica al anuncio completo del Evangelio. Y dice la palabra, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, si vamos por allá en el capítulo 10, nos va a decir que muchas mujeres le servían con sus bienes. Mm, Esta parte que estoy diciendo no la tenía preparada, siendo honesto, esta última parte. Entonces, no recuerdo el texto correcto y me van a disculpar. Listo. Pero sé que está por allá, alrededor del capítulo 10, está por esos lados. La parte, no sé si alguno de ustedes me ayuda con eso, pero hay una parte donde nos dice que muchas mujeres le servían con sus bienes. Y esto habla de cómo se ponía a disposición de los rabinos ciertos recursos para ayudarles en su obra. Pero este principio que les comparto aquí, este, es algo que quería traer a colación porque nosotros, si estamos en este taller, es porque creemos en Jesús. Y aquí entramos todos los que creemos en Jesús. Y estamos en un tiempo donde y una inquietud interior que he tenido, un rayón quizá personal que he tenido, me llevó a hacer una serie de investigaciones en el tiempo de Jesús. Y el ver que es tan normal para nosotros, ojo, una cosa es, no sé, un taller de psicología, un taller de finanzas personales, un taller de inteligencia emocional, pero otra cosa son cuestiones que tienen que ver directamente con la fe. Para nuestro tiempo es muy normal. No voy a decir nombres concretos, voy a decir el mío, Mauricio H. Barrientos. Puede sacar muchos talleres, ¿cierto? Y pueden haber unos netamente del ámbito bíblico. Y puede ser normal uno ponerle un precio. Es normal en nuestro tiempo. Pero que sea normal no quiere decir que sea acorde al plan de Dios. Que sea lo normal no quiere decir que sea lo correcto. Esto es entonces, aprovecho este taller para hacer un llamado a todos nosotros, las personas de fe,
a que veamos el enseñar el Evangelio, el anuncio del Evangelio como un deber. Es nuestro deber como bautizados. Es nuestro deber como creyentes. Anunciar el Evangelio. Es nuestra misión de todos en lo que hagamos. Quizá unos de una forma más explícita que otros, pero todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y podemos caer en la tentación de verlo como una opción comercial, es decir, una forma de lucrarnos. Y eso va a ser siempre una tentación para los cristianos y más en este tiempo. Pero un rabino de verdad tenía presente que esa no era una opción comercial. Se abría, repito, a las dádivas, a la providencia de Dios a través del anuncio de la Torá, pero no era un intercambio. No es, te doy la Torá si me pagas. Si no me pagas, entonces no te anuncio y no te enseño la Torá. Eso para ellos estaba clarísimo. Y pues este rabino, Jesús, empieza a anunciar una serie de instrucciones que parten desde el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y es lo que vamos a llamar el Sermón del Monte. Vamos a situarnos en el capítulo 6, versículo 24 al 34. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, si uno se devuelve un poquito y nos vamos al principio del capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de que va a decir que hay que tener cuidado con practicar la justicia solamente delante de los hombres para ser vistos, solo con esa intención. Y nos va a empezar a hablar de la limosna, nos va a empezar a hablar de la oración, nos va a empezar a hablar del ayuno y nos va a hablar del verdadero tesoro. Después de eso, nos va a hablar de la mirada, de la lámpara del cuerpo que son los ojos. Y ahí sí empieza a hablar todo este tema que acabamos de leer. Repito, esto está en medio de todo un sermón, una serie de enseñanzas en las que Jesús nos invita a diferenciarnos. Esta va a ser la nueva Torá del creyente. Es la instrucción práctica existencial, cómo asumir la vida
Si tú alguna vez te preguntas, ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Cómo quiere Jesús que yo viva? Léete el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí está el llamado que Jesús nos hace a todos. Entonces, hablando del dinero, de cuidado, de ayudar a otros simplemente para ser vistos, ser aplaudidos, para quedar como generosos. O sea, que cuidado que en esas dádivas y en esas entregas a los demás lo hagamos no por una intención de ayudar al otro, sino de ser reconocidos. Eso es otra cuestión que tiene que ver con el dinero. Y después entonces nos va a hablar de la oración. ¿Y por qué me devuelvo hasta allá? Porque en la mitad de todo el sermón de la montaña va a estar el Padre Nuestro. O sea, es como que Mateo lo ubica aquí estratégicamente queriendo decirnos algo muy importante. Y es que en el centro va a estar la paternidad de Dios. Y que hay una propuesta que se nos está haciendo que solamente es posible si vivimos una experiencia fundante, que Dios no simplemente es Dios, sino que Dios es nuestro Padre. Esa es la experiencia fundante. Y sin esa experiencia no va a ser posible todo lo demás. O sea, hay algo que genera, que detona, que activa una realidad en el ser humano, una forma de vivir, y es identificar a Dios como Padre, reconocerse hijo, y al reconocerse hijo de ese Padre del cielo, va a poder vivir de una manera distinta, va a poder relacionarse con el dinero de una forma distinta. Y ahí es donde nos habla de algo diferente a lo que trabajamos en un texto de la carta a los hebreos que compartimos en la sesión anterior. ¿Alguien recuerda qué decía esa carta de los hebreos? Tun, 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 tun. 3, 2. Sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque de ningún modo te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, 5, 6. Gracias, Pilar. Sea vuestra manera de vivir sin avaricia. ¿Se Avaricia. acuerdan cuál era el término griego de esa expresión? A, sin, filia, afilargiros. Sin amor al dinero. Ojo, el término que se va a utilizar aquí en este texto de Mateo no es el texto típico para hablar de dinero, sino que va a ser una personificación propia de la cultura de Jesús. Y es una expresión mamón o mamona. Mamón en hebreo, mamona en arameo. El arameo era la lengua que se hablaba como comúnmente. Y el hebreo es digámoslo, la lengua que se utilizaba para la experiencia religiosa y toda esa parte literaria. Es como lo que vivía la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, en la que la celebración era en latín. Entonces, es como decir, nosotros podíamos hablar en español, pero cuando íbamos a la celebración era en latín, ¿sí? Pues los judíos hablaban en arameo en su cotidianidad, pero en la experiencia religiosa y otra serie de experiencias utilizaban el hebreo. Entonces está mamón, lo puedes encontrar como una traducción como mamón o mamona, pero es lo mismo. ¿Y quién es ese man? Es la personificación del Dios del dinero. Y esto es muy interesante porque aquí ya Jesús no nos está hablando entonces simplemente de un sentimiento, un querer aferrarse al dinero, sino que nos está poniendo una relación muy distinta, la está equiparando con Dios. O sea, nos está presentando al dinero como el Dios de este mundo. Y ahí vamos a evaluar ya de una forma distinta nuestra mente y nuestro corazón, porque él está diciendo aquí muy claramente lo siguiente. Nadie. Ah, yo sí, no, nadie. Ah, algunos, no, nadie puede servir a dos señores. Y ojo, ese nadie puede, no es que nadie pueda desde el punto de vista ético o moral, más bien, no alguien puede
y caería en la inmoralidad. Pero que puede servir a dos señores, sí, se puede. Pero hablando más desde el ser, realmente no va a ser posible uno comprometerse completamente. Y ojo que esto también, voy a aprovechar un paréntesis porque es que esto a veces lo utilizan los grupos para decir, es que usted tiene que estar en este grupo y no puede ir a otro. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores. No, en un momentico, ahí no está hablando de eso. Aquí está hablando es del dinero y de Dios, no de uno no poder estar en dos grupos. Listo, no me saque el texto de contexto porque se convierte en un pretexto para yo hacerle creer a la gente que me pertenece y que se tiene que quedar solamente en una sola parte de la iglesia. Sí es cierto que quizá no vamos a poder dar tanto fruto, quizá, no sabemos, y que es bueno no estar enfocado en una cosa, eso es verdad, pero que este texto de que nadie puede servir a dos señores respalda y argumenta que entonces yo no puedo estar en diferentes grupos de iglesia porque entonces no. Ese texto no tiene, está hablando del dinero, de la relación del ser humano con el dinero. Nadie puede servir a dos señores. ¿Y por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. En el tiempo de Jesús, digamos lo que la riqueza lingüística no era tanto, no era tanta. Entonces, no existía amar mucho y además y más que riqueza es una cuestión de honestidad también. Los griegos sí lo tenían los arquetipos del amor. Una cosa es el ágape. Y acá, por ejemplo, cuando nos habla del amar, está hablando de ágape, no de filia. Entonces, ¿qué es el filia? Es un amor más, digámoslo, más de sentimiento, pero el ágape no. El ágape o agapao habla más de una entrega consciente. Yo me entrego no por emoción, sino que decido conscientemente y libremente entregarme de forma abnegada. Eso es el ágape. Cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, le está diciendo, Pedro, tú me amas, tú me ágape. Y después, en la tercera vez, ¿se acuerdan de ese texto? Jesús ya no le pregunta, tú me amas, sino que le va a preguntar, tú me filias, tú me quieres. Entonces, el ágape es el amor oblativo, es un amor, digámoslo, maduro. Y ese es el término que está utilizando acá. Nos está diciendo, hey, cuidado, que es que uno puede amar de manera agápica, digámoslo, al dinero. Y como uno solamente puede amar o no amar, uno no ama mucho, uno no ama un poquito, uno ama o no ama. Estoy hablando en la cosmovisión judía. ¿Amas o no amas? Entonces, si no amas, ¿qué? Aborreces. Sí, por eso nos lo pone aquí. Entonces, am, aborrecer no es odiar. Puede traducirse también como odiar. Odiará a uno y amará al otro. Pero es más desde un contexto en el cual odiar es no amar. ¿Me hago entender? Entonces, quien quiera venir, el que quiera venir a mí y no me ame más que a su madre, el que no odie, dirá una traducción, el que no odie a su madre, a su padre, a sus hermanos, no es digno de mí. Esa expresión odiar es amar menos, pero se traduce como odiar. Eso es, estoy dando un contexto para poder que comprendamos bien esta riqueza que se nos presenta aquí. Porque entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Hey, mira, cuidado que el dinero puede convertirse en un culto, en un Dios, al cual uno puede amar, no emotivamente, sino entregándole su vida, su mente, su tiempo. Y entonces no vas a poder servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Ojo, que aparece aquí la expresión Padre.
En el Padre Nuestro, que estaba antes, también nos empieza a recordar, es el Padre, el Padre. Cuando oréis, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Padre, 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 es lo que más se repite. No nos está hablando de Dios, nos está hablando del Padre del cielo. Y esta estructura, todo lo que va a decir va a estar encerrado en esto. Miren que por acá en el versículo 26 aparece Padre y más adelante va a volver a aparecer en el versículo 32 la expresión Padre Celestial. ¿Y qué es lo que hace el Padre? El Padre Celestial las alimenta a las aves del cielo. ¿Y qué hace el Padre? Sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Va a ser lo que nos presenta acá una estructura que se utiliza para darle énfasis a unos elementos importantes, es la estructura quiásmica. ¿Eso para qué les va a servir a ustedes? Para que cuando entren al cielo, San Pedro les pregunte, venga, ¿cómo es que se llama esa estructura que se utilizaba, que utilizaban los judíos para darle énfasis a algo? Y si ustedes no responden que es quiasmo, no van a poder entrar al reino de los cielos. Listos, van a ir para el fuego del infierno. Entonces, dele gracias a Dios de que participó en este TEC y que aprendió el quiasmo. Mentira, eso a ustedes no les va a servir para nada. Pero existe, sepan que existe. Y, y cuando se utiliza, se pone un mensaje al principio, se vuelve a poner el mensaje en la mitad y se vuelve a poner al final. Y esa estructura quiásmica me está diciendo, esto que estoy poniendo al principio, en la mitad y al final, es la esencia de mi mensaje. ¿Me hago entender? Por ejemplo, Mateo va a poner al principio de su evangelio, casi que en la mitad y al final, que Jesús es Dios con nosotros, el Emanuel, queriéndonos decir, ¿qué es lo más importante de todo lo que les voy a contar a ustedes? Que Jesús es Dios con nosotros, el Emanuel. Pues acá, que todo está bajo el control del Padre, que el Padre alimenta las aves y comienza de menor a mayor. Es decir, las aves, esas aves que se compraban por una moneda y se sacrificaban en el templo, que era lo más barato para sacrificar. Pues eso, lo que pagaban los pobres para ofrecer en sacrificio, porque los ricos compraban bueyes, pero los pobres compraban palomas, porque no tenían cómo pagar por un buey. Los que eran estrato medio compraban un cordero. Entonces los ricos compraban bueyes, porque claro, hay más plata para... Estrato medio, pues por hablarlo en nuestras formas, ¿cierto? Estrato medio, corderito. Los pobres, una paloma. Y los que estaban, pero mejor dicho, no muriéndose de hambre, una medida de harina. Ni siquiera un animal, una medida de harina. Esos eran los sacrificios que hacían. Entonces nos está haciendo darnos cuenta de que el Padre sabe qué necesitan las aves y Él las alimenta y ellas no tienen que hacer nada. Se quedan encerradas en el nido y ahí les llega la comida, ¿cierto? No. Ojo con eso que también es parte de la interpretación, es importante. Las aves sí salen a buscar. Mírenlas por ahí, están revoloteando de un lado a otro. Pero en cuanto a producir la comida, no, el Señor se las pone en el camino. O sea, en el camino la van encontrando. Lo importante es moverse. Apúntelo pues. Dios no nos manda a quedarnos quietos encerrados en nuestros nidos ni a meternos en jaulas. Una cosa es el desentenderse. Son dos polos. Me desentiendo, me desresponsabilizo es la palabra. Y la otra es, me creo el único responsable. Y entonces empiezo a preocuparme. No, el Padre sabe lo que necesitan, incluso las aves, y las alimenta. Miren los lirios del campo. Y los va a comparar con Salomón, que Salomón es el prototipo de hombre exitoso en el tiempo de Israel, de riqueza y sabiduría.
construyó el gran templo de Jerusalén. Ese gran templo construido por Salomón va a hablar de hey, un esplendor de Israel, de alguien con mucha gloria, podríamos decirlo. Y lo que nos va a compartir Jesús en este texto es, pues miren, Salomón, ese que para el mundo y para las personas fue tan glorioso, pues los lirios del campo se visten mucho mejor que él. Es decir, los esquemas o los referentes del mundo no son los mismos referentes de Dios. Y si en momentos nos metemos en problemas acá, financieros, son por las referencias o comparaciones que hacemos, según el mundo y no según Dios. Porque nuestra mente está muy incapacitada para reconocer la belleza y la riqueza que hay en otros aspectos que van más allá del dinero, que van más allá de las cosas. Por eso, cuando hablamos de riqueza, muchos se sacan de la ecuación y dicen, es que los ricos y no se sienten ricos. Pregunto, ¿tú te sientes rico? Una propuesta es que cambiemos la expresión que utiliza todo el mundo de los ricos, los pobres, y hablemos de una persona adinerada. No necesariamente es una persona rica, tiene dinero, pero puede tener otras carencias. Y hay personas que quizá no tienen mucho dinero, pero se sienten ricas y se saben ricas. Entonces, riqueza es la abundancia de bienes. Eso se los había compartido en otra sesión. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Recordándonos que el Padre sabe lo que necesitamos y que el Padre nos lo va a dar. Vamos a mirar unos términos que aparecen en este texto uno a uno. Podríamos mirar muchos, pero pues por cuestión de tiempo elegí solamente algunos. El primero es miseo, que es aborrecer. Entonces, como les explicaba ahora, no significa un odio emocional intenso, no es como, ay, qué rabia la que te tengo, voy a seguir al Señor, entonces voy a odiar a mi mamá, ay, que yo la vea y me dé rabia, entonces yo ya cumplo con todos los requisitos porque apenas entra a mi casa, yo no me la aguanto, no la quiero ni ver, es más, ya quiero que se devuelva. Entonces, tengo eso chuleado porque ya odio a mi mamá. Ja, voy directo para el reino de los cielos. No, no es ese odio emocional, es una lección de lealtad absoluta que al yo elegir la otra parte hace que a ti te desprecie, que a ti te aborrezca. Mejor dicho, no hay un sí que no esté de la mano de muchos no. Cuando yo le digo sí a algo, le estoy diciendo no a muchas cosas. Cuando le digo no a algunas cosas o a algo, le estoy diciendo sí a otra cosa. Es eso la dinámica de aborrecer. Eso es mi SEO. Y yo le puedo decir sí al proyecto de Dios o le puedo decir sí al proyecto que va de espaldas a Dios, es decir, al de Mamón, al de todo el proyecto financiero que es profundamente especulativo. No sé si se dieron cuenta cómo han bajado las acciones por estos días y cómo la bolsa de Estados Unidos se ve como que demasiado rara. No sé, los que siguen bolsas y les gusta un poquito ese tema de inversiones. Eso es profundamente especulativo. Eso cambia, ta. Y está el pobre ahí mirando la pantalla, subió, bajó, estresado del celular, que no sé qué, que el trading, que una cosa y la otra. Uno aborrece a veces lo de Dios, ¿sabe por qué? Porque cuando uno dice no tengo tiempo, lo estoy aborreciendo. Eso es aborrecerlo. No tengo espacio, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo. ¿Estás aborreciendo el propósito de Dios en tu vida? Lo que Dios, el reinar de Dios, el proyecto de Dios. Si le estás diciendo no, no hay espacio, no hay tiempo. Porque le estás diciendo sí a todo lo que tiene que ver con la parte económica. ¿Será que lo estamos haciendo?
Este año para mí ha sido de mucha reflexión y cerrar este taller con ese tema me encanta porque el primero que le cae todo esto es para mí. Me evalúo y me examino. Segundo término, mamona. Significa la personificación de la riqueza, del dinero. Es muy de la figura de la cultura aramea y está presentada como un dios que es rival de Yahvé. Yahvé es el acrónimo que se utiliza para, para hablar de el que es. Ese es el tetragrama sagrado, se llama así. El tetragrama sagrado son 4 letras: Y, H, W o V y H propiamente. En castellano se le agregan estas dos vocales, la A y la E, y queda Yahvé o Yahweh, también se puede encontrar así. Entonces Mamón se contrapone. El dinero es un dios. Saben que esto, yo leía un libro, hay unos libros fantásticos que si les gusta historia, les recomiendo los libros de Yuval Noah Harari. No sé si alguien aquí lo ha leído. Es un crack, es considerado el mejor historiador de nuestro tiempo. Yuval Noah Harari. Él tiene varios libros y comienza con el de Animales a dioses. Él es judío, es ateo. Es una mezcla muy interesante. Es judío, ateo y homosexual. Y entonces hace toda un análisis de la historia muy, muy, muy chévere. Y toda su particularidad le da una forma de expresarse muy, muy particular. Me ha gustado mucho. Y llega un punto en el que él empieza a hablar del dinero y él dice que nosotros somos capaces de creer en mitos. Eso es lo que nos hace especiales a nosotros como seres humanos, al Homo sapiens. Y es que es un ser capaz de creer en mitos, en cosas que no existen, pero que se las cree. ¿Sí? Entonces, eso le ha permitido generar, formar algunas figuras para funcionar, en las que cree profundamente, como si fueran una verdad irrefutable e incuestionable. Él habla, por ejemplo, de la persona jurídica. Entonces, él dice, las marcas, las empresas, eso, ¿qué es tal empresa que se te vino a tu mente? Eso no existe, no es nadie. O sea, ¿quién responde por eso? Pues sí, hay unas personas detrás y todo, pero ha servido para escudarnos y ponemos la confianza en la empresa, incluso aquí nos ponemos el logo y la camisa y le hacen fila a la manzanita, ¿cierto? Por horas, en estos días salió un termito de un osito de ese café que es verde, sabemos cuál, ¿cierto? Que empezó en Estados Unidos. Horas por conseguir esa edición especial, personas haciendo fila, por algo que... Y él lo que dice es, el verdadero Dios de este mundo efectivamente es el dinero. Si hay un Dios, es el dinero. Porque Dios tiene la capacidad de unir a la gente. Y paradójicamente, dice él, lo parafraseo, un cristiano y un musulmán no es capaz de sentarse a la mesa para hablar de su fe, pero sí para hacer negocios. Miren el poder del dinero. Esto es muy, muy heavy. Lo plantea este man. Si es de cuestiones políticas, no nos sentamos a la mesa a ponernos de acuerdo. Si es cuestiones religiosas, difícilmente nos ponemos de acuerdo. Pero si es de negocios, si hay dinero de por medio, claro que sí, sentémonos. El dinero es el Dios de este mundo, dice él, porque es capaz de unir personas que son profundamente distintas. Eso es mamón. Es algo que tiene un poder impresionante. Pero también está el merimnate o merimnate. Es preocuparse, es estar ansioso. Es una preocupación que me distrae. ¿De qué? Del aquí y del ahora. Porque me estoy ocupando previamente.
Es muy interesante porque en una cultura, en la cultura hindú, hay un término, o sea, se me escapa el nombre. El, ¿Alguien se acuerda cómo es? Es una lengua ya muerta. Ay, me falla la memoria en este momento, me disculpan. Bueno, se los quedo viendo. Pero en ese estilo, el sánscrito, gracias Espíritu Santo. El sánscrito es una de esas lenguas ya muertas, pero en esa lengua que está allá en esa cultura hindú, preocupación y funeral se escriben igual. O sea, es el mismo símbolo, preocupación y funeral. La única diferencia es que uno de los dos, no recuerdo cuál, tiene un punto en la mitad. Es la única diferencia. Y esto es muy diciente, porque es que la preocupación nos va matando. ¿Qué va matando? La paz. ¿Qué va matando? La capacidad de preocuparnos de lo que realmente, de ocuparnos en lo que realmente importa. Entonces, esta expresión merimnate me está hablando de que mi ser empieza a distraerse, empieza a angustiarse, a preocuparse excesivamente por el futuro. Y esa preocupación que me llama a resolver algo que todavía no ha pasado, a adelantarme, me impide dedicarme al reino. ¿Por qué? Porque es que no puedo, es que tengo que primero resolver esto, es urgente, es urgente, es urgente. Hey, pero vení, vamos a servirle a los demás. No. Es que, ¿sabes qué? No tengo que conseguir una plata, tengo que trabajar primero. Todo eso hace que el reino no tenga lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos el maná del mañana. Queremos tener asegurado el maná no solamente del lunes, sino del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. Hey, pero es que antes de hablarnos de todo esto, Jesús nos estaba hablando de la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué decía la oración del Padre Nuestro? Nos devolvemos. Mateo capítulo 6, versículo 8. Pues vosotros orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danos hoy. El pan de cada día. Y eso nos lleva inmediatamente al tiempo del pueblo de Israel en el desierto, en el que caía el maná. Y el maná caía y solamente se podía recoger la ración del día. Y si el pueblo recogía la ración de mañana, se le dañaba. Al otro día estaba podrida, estaba mala. Solamente se podía tomar doble ración el viernes, porque el sábado era el día del descanso. Y cuando tomaban la doble ración, la del viernes y la del sábado no se dañaba. Pero eso es muy lindo. Eso lo que está hablando es, hey, es la capacidad de, mira, cuando tú tratas de acumular más de lo que realmente necesitas, las cosas se dañan. Gracias a Dios a ustedes no se les ha dañado nada en la nevera, porque tienen cara de que no se les ha podrido nada en la nevera, que todo se lo consumen, ¿cierto? Comenzando por mí. Bueno, una de las cosas que aprendí viviendo solo fue que pues, a uno sí se le daña mucha comida. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene más de lo que necesita. Tenemos más de lo que necesitamos. Hay otro término y es CTIT, que es buscar, anhelar. Ojo, entonces miren que una cosa es el estar preocupado, es una búsqueda de respuestas, es una búsqueda de futuro, un buscar anticiparse. El CTIT es el término
que aparece también en Marcos, por ejemplo, cuando dicen que los discípulos están buscando a Jesús. Es una búsqueda continua, es una búsqueda que no termina, es una búsqueda apasionada y prioritaria, distinto a cuando se buscan las cosas. O sea, la búsqueda del reino tiene este término, es un anhelo frecuente, y ese anhelo lo apaga la preocupación y el estar ansioso. Por eso es que son como dos dioses que están en una batalla. Al personificar la riqueza como Mamón, Jesús la está elevando al estatus de un dios falso que está exigiéndonos devoción y servidumbre. Creer, creer, manifiéstalo, vas a tener mucho dinero. Creer, creer que tu felicidad depende del dinero. Creer que te va a dar paz. Creer que te va a dar seguridad. Creer que necesitamos ese colchón de 6 meses para por si pasa algo. ¿Por qué? Porque es inteligencia financiera. Creer que hay que invertir. ¿Por qué? Porque es inteligencia financiera. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar seguridad y nos va a garantizar un futuro mejor para nuestros hijos. Invierte en la bolsa. ¿Por qué? Porque eso es ir seguro. O sea, eso nos va a dar seguridad, tranquilidad a futuro. Es más, la magia del interés compuesto. Muchachos, por favor, es que tenemos que invertir. Eso exige devoción, eso exige servicio, servidumbre, dulus. El servicio es un esclavo. Esa es la expresión dulus, es esclavo. Y es un esclavo solamente podía tener un señor y tenía que servirle todo el tiempo. Entonces, este imperio económico nos impide meternos a una rueda, la rueda del hámster, de producir, producir y producir, de tener y tener y tener, de poder y poder pagar y pagar y pagar, más facturas, más biles, dirán en Estados Unidos, ¿no? Y más y más y más y más y más. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Hay que tener cuidado con preocuparnos por lo que no podemos cambiar. ¿Podemos cambiar? Alguien puede, por más que se preocupe, dice el texto, alargar su vida. Entonces uno empieza a preocuparse por eso y deja de ocuparse por lo único que uno sí puede influir. Yo no puedo influir si voy a vivir más de lo que Dios tiene predestinado que viva o no. Yo me preocupo, ¿y cuándo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Estoy perdiendo el tiempo y dejo de encargarme de las cosas en las que sí tengo injerencia y es, hey, ¿voy a escuchar a Dios o no? ¿Voy a vivir su reino o no? ¿Voy a instaurar en mi vida justicia o no? Entonces me preocupo por lo que no debería preocuparme y dejo de ocuparme, y eso sí es preocupante, por el reino de Dios y su justicia, por el hoy, por el aquí y el ahora. ¿Mm? Aquí la clave, entonces, como les decía, va a ser la paternidad de Dios, porque cuando yo sé que tengo un padre, yo confío, yo estoy tranquilo y nada más miraba a Joaquín y era riéndose. Yo hoy estaba aburrido, estaba preocupado, mirando unas cosas y yo decía, "Ah, hoy no fue un día agradable para mí desde que me levanté. Hoy fue un día que estuve mal geniado, no dormí bien. Joaquín se despertó 3 veces en la madrugada, entonces tuve que ir a hacerlo dormir, una cosa y la otra. Fueron despertares largos, quedarme ahí, entonces ya no duermo bien y cuando uno no duerme bien, algunos, eso se siente emocionalmente. Y aparte de eso, como no dormí bien, pues no fui capaz de levantarme a trotar y ir a Eucaristía. Y para mí esas dos cosas son gasolina para mi día a día y un regulador y un factor protector. Entonces, Chucky estaba dispuesto a recibir a Catalina en cualquier momento, por supuesto. Hasta que estaba con Joaquín y me quedé mirándole y dije, este man sonríe, está tranquilo. ¿Por qué? Porque sus papás se hacen cargo. ¿Sabes? Cuando
recordamos que tenemos Padre y que nosotros somos hijos, descansamos. Nuestro problema es que vivimos como huérfanos. Estamos heridos. Tenemos una herida de orfandad tremenda, profunda. Y por eso existencialmente vivimos como si Dios no existiera. Somos ateos prácticos. Quizá no en ideología, pero en la práctica somos ateos. Vivimos como si Dios no existiera. Nos preocupamos como si no estuviéramos en sus manos. Nos llenamos de ansiedad como si Él no pudiese hacerse cargo. Pero estoy hablando de mí, no de ustedes. Está bien. Yo sé que a ustedes no les pasa porque esa cara de santidad que tienen Cindy, Vanessa, Luisa, Dios mío, bendito. Ay, yo venía a hablar de Wilmar que no ha prendido la cámara, pero que no sabes. Ahí está. Miren, en un mundo que está obsesionado con el éxito financiero, en el que gracias a estas plataformas en las que podemos conectarnos también, hay cada vez más influencers y personas que enseñan finanzas y pues qué bueno que manejemos una, que manejemos sanamente las finanzas, pero la salud financiera comienza por aquí, por estos temas, si no se convierte en una obsesión. Miren, en un tiempo de un mundo que está obsesionado con el éxito financiero, el cristiano debe hacer del reino su principal ocupación. Jesús nos llama a todos nosotros a sustituir la dependencia ansiosa al sistema económico por la dependencia confiada al Padre Celestial. Es cambiar, es que por adherirse a uno, soltará al otro. Claro, yo me adhiero al dinero y se me pierde Dios, y Dios es la fuente de mi paz. Entonces ya mi mente está haciendo cuentas y entrando a mirar aplicaciones y mirar ahí el banco, cuánto tengo y no me va a dar, y una cosa y la otra, y estoy en saldo rojo, etcétera. Es sustituir la dependencia y yo no dependo del sistema. Es que Petro, dirán algunos, va a acabar con nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros? Yo no dependo de Petro, yo dependo de Dios. Sí, sí, Petro me la puede poner difícil, pero Dios va a estar conmigo, como Elías y la viuda de Sarepta, lo vimos. Así que eso es un llamado a que pasemos de vivir como huérfanos y empecemos a recordar que tenemos un Padre y que no todo depende de mí. Repítelo conmigo, no todo depende de mí. Mi Padre todavía trabaja. Eso lo decía Jesús. Mi Padre todavía trabaja y yo también. Estamos trabajando. Dios es nuestro partner. ¿Y cómo quiere que trabajemos? Quemando el Dios de este mundo, quemándole el altar, destruyendo el altar del Dios de este mundo, el altar que tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo funciona el Dios de este mundo? Miren, en el mercado financiero se presenta como una fuerza omnipotente y omnisciente, igual que Dios. ¿Qué me promete el dinero? Uy, es que el que tiene dinero. Yo estaba mercando una vez y cómo es que un señor delante de sus hijos dice, no hay nada que no se pueda resolver con dinero. Yo lo miraba y yo le decía, ¿en serio este man se cree eso? O sea, ¿lo está diciendo por ego, para que los que estén alrededor escuchen y crean que tiene mucho dinero o qué? No hay... ¿En serio él se lo cree? Esa era mi pregunta. Yo lo escuchaba, o sea, estaba delante de mí en la fila para pagar y estaba ahí hablando como con no sé quién. Lo único que escuché fue eso y yo dije, yo lo miré y yo dije como que, ¿en serio? Uno, ¿eres consciente de lo que estás diciendo? Dos, ¿en serio te lo crees? Porque yo he conocido personas que tienen mucho dinero para pagar un tratamiento y se han muerto. Tienen el dinero para pagar el trasplante y el cuerpo no les recibe el órgano. Tienen dinero para los mejores especialistas y se los llevó la enfermedad. No hay nada que el dinero no pueda resolver. En serio, pues eso nos promete el sistema financiero. La sensación de seguridad. Tenemos un Dios que nos respalda el dinero, una cuenta bancaria, un colchón de emergencias.
Nos da identidad. ¿De qué familia eres? Y eso que hoy en día no es tanto, pero sí nos da identidad. ¿De qué marca es tu celular? ¿De qué marca es tu ropa? Es pura identidad. Que se vea el loguito, que se vea el loguito. Eso es pura identidad. Entonces, ¿de qué marca es tu celular? No es solamente un celular, es un estatus social. No solamente es un carro, es un estatus social. No solamente es el colegio, la universidad, es un estatus social. Nos da identidad, aparentemente. Nos promete eso. Entonces, claro, nos volcamos hacia allá y nos endeudamos con tal de tener esa identidad y ese lugar en el mundo. Además, nos da esa unidad de la que hablaba. Nos podemos sentar y poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio y gana, gana. Y además nos promete felicidad. Todo eso a través de la acumulación y el consumo constante. Pero servir a Mamón se traduce en esclavitud. ¿En cuál esclavitud? La esclavitud del endeudamiento, en la que podemos vivir y meternos y en la que esta sociedad le parece completamente normal. Tener un montón de tarjetas de crédito, no una ni dos, sino tres, cuatro y hasta cinco. Sacar un montón de cosas a crédito y se nos vuelve normal. ¿Por qué son importantes? No, en esencia, no. Son importantes para esa identidad y esa aceptación social. Y entonces me meto en ese endeudamiento para mantener el consumo que no puedo parar, para estar en esa rueda de hámster que es produzca, produzca, produzca. Y entonces tengo que trabajar, ¿para qué? Para poder tener para pagar las facturas de este mes. Y se me va el dinero en las facturas y en unos cuantos placeres, pero siga trabajando. ¿Para qué? Para pagarlas del otro mes y siga trabajando para pagar las del otro mes. Y está el pobre hámster ahí en la ruedita, vea, dele, que 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 dele. Y termina agotado. Autoexplotación en nombre de la productividad y del desarrollo personal. Y entonces dedicamos al dinero el tiempo y la energía y nuestros mejores años y nuestra juventud. Se la entregamos toda. Y hágale, aproveche que es joven. Aproveche que es joven, nos dicen algunos. Para que le dé duro, para que se la madre trabajando. Aproveche que es joven. ¿Para qué? Para que después se gaste todo ese dinero en salud. Porque se la partió tanto que resultó enfermo, enferma. Todo por buscar más ingresos. Y entonces, como le ofrecimos tributo a Mamón, ¿qué sacrificamos? Nuestro tiempo de oración. No hay tiempo para orar, porque si hay tiempo, no hay energía y me quedo dormido orando. Repito, estoy hablando de gente de Marte, porque yo sé que a ustedes no les pasa, pero hay gente en Marte que trabaja tanto que cuando va a orar o a Eucaristía se queda dormida, o va al grupo de oración y se queda dormida. No tiene tiempo para descansar, sacrifica el descanso, los sábados, el domingo, hasta los festivos. ¿Por qué? Porque hay que producir y estoy emprendiendo. Y las relaciones, familia, no, no tengo tiempo. Amigos, no, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado haciendo riqueza, creando mi patrimonio. Esos son los sacrificios de Mamón, el dios de este mundo. ¿Cómo se vence eso? Con la ola del reino. ¿La qué? La ola del reino. Es la ola que llega a acabar con eso. Ola. O-L-A. Ola. Oración, limosna y ayuno. Es lo que nos plantea Jesús. ¿Cómo va a ser posible? Con la oración. La oración es el tiempo que yo le saco a mi Dios, porque es el tiempo que le corresponde a mi Dios, porque Él es el Dios de mi vida. Entonces mi vida le pertenece. Y como mi vida le pertenece, el primer tiempo, el principal tiempo es para Él. Cuando mi vida no le pertenece a Dios, mi tiempo es para otras cosas, porque mi tiempo es mío, mi vida me pertenece. Cuando Dios no es mi Dios, no es el dueño de mi tiempo. Cuando Dios no es mi Dios, no es el dueño de mis recursos.
Cuando Dios no es mi Dios, no es el dueño de mis decisiones. Sigo viviendo a mi manera, no a la manera de Dios. Por eso ser cristiano es vivir a la manera de Dios. Es vivir el reino, y el reino se vive con oración, limosna y ayuno. Porque esa es la triada que genera una ola de gracia que me salva y hace que mi economía realmente sea sana y que mis finanzas sean sanas. ¿Por qué? Porque el ayuno me ayuda a curar el materialismo. El ayuno es privarme de aquello que no necesito. Es aprender a decir no. Ayunar de compras innecesarias. Ayunar de que, hey, ¿cuántos zapatos tienes? ¿Para qué tantos? ¿Cuántos te puedes poner al día? Y entonces se pone de moda, tú sabes, ¿no? El closet, el baño abierto así, bellísimo, con toda la ropa por aquí. Entonces tú sales del baño y quedas aquí con te vistes ahí, queda toda tu ropa y tienes toda esta zona aquí de puros zapatos. ¿Y cuántos pares de zapatos tienes? 20, 30 pares de zapatos. ¿Para qué? ¿Qué estás tratando de llenar? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se nos volvió normal eso? El Mauro, materialismo y la acumulación, el ayuno es la cura. Vale. qué pena te interrumpo un poco ahí. Es que también yo siento que eso es como, o sea, eso como que está en el ambiente. Por ejemplo, yo que tuve esa experiencia de vivir en el desprendimiento absoluto, que cuando volví de mi viaje no sabía ni cómo usar la ropa que tenía. eh, digamos, muy firme, muy radical en no necesito nada, pero va pasando el tiempo y uno está en la sociedad y entonces, por ejemplo, no, vamos a comprar un televisor y yo, pero es que no necesitamos un televisor, ¿sabes? Y es como que lo ven a uno como si uno estuviera loco, de verdad, o sea, es como afuera todo es diferente. Y es como, a veces es como una lucha, y si tú dices o te algo, la gente de verdad te ve raro. Exacto. No, y no vemos raro lo que nos debería parecer raro. No, no debería ser raro uno tener 20, 30 pares de zapatos. Eso no debería ser raro. Es más, no nos vamos hasta tan allá. No debería ser raro tener 10 pares de zapatos. No, miremoslos con otros ojos. No es raro porque dice, solamente tengo un par. Gandhi decía, ¿para qué dos sillones si solamente me puedo sentar en uno? Entonces, el ayuno nos invita a una vida austera, distinto a una vida consumista. Vivir la justicia del reino es vivir la austeridad. O la frugalidad es otro término que utilizamos mucho, por ejemplo, en el desarrollo personal. Pero la austeridad es tener lo necesario para vivir dignamente. Y ahí, cuando logro cambiar eso gracias al ayuno, entonces el dinero y las cosas que representan dinero dejan de perder importancia en mi corazón y por lo tanto ya no me preocupan tanto. Pero cuando no, nos consume, nos consume. Por eso hay que estar muy anclados en la oración, pero me fui para el ayuno porque es aprender a decirle no a las pequeñas cosas. El ayuno me ayuda a decirle no a pequeñas cosas para poder decirle no a grandes cosas. Limosna me rescata del egoísmo, del pensar solamente en mí y de que mis bienes son para mí. Darle al otro me ayuda a recordar que yo también tengo un hermano, un prójimo, y que las bendiciones que Dios me da son para el otro, y que lo que Dios me da, yo no soy el dueño, yo soy el administrador. Principio de mayordomía se llama eso en la Biblia. Yo no soy el dueño, yo soy el administrador, y Dios me lo ha dado para compartirlo con aquellos que lo necesitan. La limosna me salva del egoísmo en el que la sociedad nos quiere meter a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Y la oración
me salva de la ansiedad. Entonces, hay unos grandes enemigos, la ansiedad, el egoísmo y el materialismo, que vienen con Mamón. Mamón trae materialismo, Mamón trae egoísmo, Mamón trae ansiedad. La ola, oración, limosna y ayuno me ayuda a destruirlos. Que la ansiedad no tenga lugar en mi vida porque estoy orando y estoy ahí conectado con el Padre y digo, el Padre está conmigo, el Padre me provee, tengo Padre, tengo casa, Él sabe lo que necesito antes de que se lo pida, Él me va a proveer. Amén. Para ir cerrando, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 9 al 10, nos dice, eso le escribe Pablo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, o dañinas podríamos decir, que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Los libros sapienciales, el libro de Proverbios dice, la riqueza que viene de Dios es la que no trae dolores consigo. Te lo repito, la riqueza que viene de Dios es la que no trae dolores consigo. Si hay algo que llamamos riqueza y está trayendo dolores de cabeza, literal, esa riqueza no viene de Dios. Recuerda que el enemigo también ofrece riquezas. Mauro, pero ¿qué clase de dolores? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Ahí entra eh, tanto dolores físicos, como decía, o sea, por eso decía dolores de cabeza literal, como también esos dolores emocionales, dolores de perder la familia, por ejemplo, por las riquezas. Se crece tanto y se enfoca tanto la fuerza y la energía en la empresa que se descuida la familia. Y cuando volteas a ver, ya no hay relación, se acabó. El dolor de perder una familia, ¿sí? Y también el dolor del burnout, que es el síndrome del quemado, que está demasiado común por tanta, tanto trabajo, 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 trabajo. Y ojo, es que la clave está en el balance. Y yo defino balance de esta manera. Para mí el balance es donde no tiene lugar ni la autoexplotación ni la pereza. Yo trato de vivir el balance así. La autoexplotación no tiene lugar. O sea, yo no soy una máquina de producir y mi vida no solamente se mide por producir. Yo soy un ser humano y yo no vine aquí a este mundo solamente a producir, pero tampoco estoy hecho para la pereza. Es el balance, que yo pueda descansar, no movido por la pereza, y que yo pueda producir, no movido por la autoexplotación. Porque también dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Porque Dios nos dio la tierra para trabajarla, pero sin autoexplotarnos. Entonces, sin amor al dinero, sin creer que es la riqueza la que me va a dar muchas cosas maravillosas, sabiendo que a veces me puede traer es más preocupación y me puede traer unas ruinas y una perdición. Como personas que literal me han dicho, lo peor que nos pasó fue que mi esposo se ganara ese aumento. Yo he escuchado eso en acompañamientos. Lo peor que me pasó fue tener ese ascenso. Yo he escuchado eso, porque es ahí donde vienen una serie de problemas que nosotros no vemos, porque Mamón no nos habla de esos problemas, por supuesto. La tentación siempre nos muestra lo lindo y no nos muestra la letra pequeña. Jesús, en cambio, siempre es claro y directo.
Con esto, en resumen, si Dios le da a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, nos está diciendo algo. El problema, la vida, no es cuestión de dinero, es cuestión de fidelidad al llamado. O sea, cuidado con pensar que entonces, ay, eh, no, es que es el dinero, no, 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 ¿estás siendo fiel a tu propósito? Si eres fiel al propósito, aquello para lo que Dios te creó, y a guardar los principios y valores del reino, Dios te va a proveer, te va a abrir las puertas, te va a poner los contactos, o sea, va a hacer que ese proyecto se materialice, pero es cuestión de fidelidad al llamado. Al que es fiel en lo poco, se le dará más. Pero cuando somos infieles, ahí es donde nos toca a nosotros, como rompimos la alianza. Ojo, Dios nos quiere dar, pero somos nosotros los que rompimos. Entonces nos fuimos y es decirle a Dios: "Ah, tranquilo que yo me hago cargo". Y ahí es donde nos toca: trabajarás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Se acuerdan de la diferencia de lo que hablábamos del Génesis, la sesión anterior? Bueno, y así vamos llegando al final. Vamos a cerrar con estas preguntas y si alguien quiere hacer un aporte, sería fantástico. Si quiere hacer una pregunta y pues si logramos responderla también y si no, pues aprendemos todos y averiguamos. Preguntas para la vida, para que nos llevemos de esta sesión de hoy. ¿Qué añadiduras se han convertido en lo central para ti? Examina aquello que consume tu tiempo, tus pensamientos y tu energía. Porque eso que más consume nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros pensamientos es a lo que más tiempo le estamos dedicando. Y a lo que más tiempo le dedicamos es lo que está haciendo nuestro Kyrios, nuestro Señor, nuestro amo. Kyrios es el término griego que se utiliza para Señor o amo. Baal es en hebreo. Segundo, nuestras transacciones financieras, ¿cómo están? Los movimientos que hacemos financieros, ¿están orientados al servicio a Dios y al prójimo o solamente a la autoglorificación y a la autocomplacencia? Dentro de los movimientos que hacemos, ¿hay espacio para el servicio a Dios y al prójimo o no hay ningún movimiento de esos? Porque si no, el llamado es: hey, incorporémoslo. Eso va a traer salud financiera. Porque si hay salud espiritual, va a haber salud financiera. Y tercero y último, escribe 3 acciones que puedan ser reflejo del reinar y la justicia de Dios en tu vida. Mauro, un ejemplo. Ah, bueno, es que yo tengo 15 pares de zapatos. Pues bueno, voy a regalar 5 pares, me voy a quedar con 10. O sea, 3 acciones que puedan reflejar eso. Ah, es que yo antes, no sé, yo era como muy amante de los relojes y me compraba hasta 3, 4, 5 relojes costosos y bueno, va a hacer esa renuncia, pues, para que eso hable de mi libertad y mi austeridad. Ese tipo de cosas que cada uno podría pensar para que aterricemos un poco el Evangelio y lo podamos vivir como Jesús manda, desde la austeridad, porque eso es un llamado para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien quiere decir algo antes de despedirnos? Aporte, Gracias. con Yo, gusto, Pilar, que te mejores. muchas gracias. Eh, es de gran enseñanza, aprendizaje. Me gustan mucho. Me ilustran, disminuyen mis niveles de ignorancia y pues abre más a la conciencia, ¿no? De administrar bien el dinero, de entregarnos más pues a Dios y que sea instrumento para, para la gloria de Dios, porque pues una compañera decía, no, yo no estuve en la primera sesión fue saqueo, y es que los ricos también van al cielo, ¿sí? O sea,
Esta enseñanza y todo esto no es que, ay, no, tenemos que desprendernos de todo y no hacer nada. No, o sea, uno puede tener, pero si el centro de la vida y de nuestro corazón, de nuestros actos y de todo es Dios, ¿sí? Mm, No el dinero, o sea, mm, no mamón como la explicación de hoy, ¿sí? Entonces, en la primera que en el canal de Mauricio está la primera sesión para la persona que no estuvo y que es muy interesante como todas las otras sesiones, no es que uno tenga que desprenderse y no tener absolutamente nada, sino lo mínimo que también es un estilo de vida y que es bien. Muchos santos y muchas personas lo han hecho, pero no es indispensable. O sea, si usted si uno se desprende de todo, entonces va al cielo, no necesariamente, ¿sí? Lo que es más importante es que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro propósito, actos y las preguntas que ahorita nos dio Mauricio, ¿en qué dedicas tu tiempo? ¿En qué dedicas tus cosas? Sea para cumplir el propósito de Dios y sea como para ganar el reino de Dios. mm. Entonces, Amén. porque si uno desprende, pero si uno no tiene a Dios en el corazón, pues de nada sirve desprenderse y vivir con lo mínimo necesario y no tener nada si no tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, que el propósito y todo lo que hagamos. Eso es lo más importante. Amén, Pili. Yo lo digo en una frase y es poseer cosas, pero que las cosas no nos posean a nosotros, Ujú. Que no sea sabiendo mamón. que las administramos libremente y tranquilamente. Y si tenemos mucho, que sea para gloria de Dios, y si tenemos poco, que eso no nos robe la paz, sino que Así es. podamos simplemente abrirnos confiadamente a la providencia de Dios y de trabajar conjuntamente. Bueno, mis queridos Pili, muchas gracias por ese aporte. A ustedes por perseverar. Los tech están en mi canal, Mauricio H. Barrientos, en YouTube. Lo pueden volver a ver, lo pueden compartir también con sus contactos, seres queridos. Nos queda una sesión. Nos vemos en 8 días. Listo. Dios les bendiga. Feliz noche. Wilmar, bendiciones. Cindy, Gracias, feliz Vane, y noche pues para todos todos. nosotros, creo que la mayoría Muchas somos colombianos, pero gracias. vamos a hacerle fuerza a la selección. No Chao. sabía que jugaba. Gracias, muchísimas gracias. Chao.